Bueno, ya empezamos con la entrevista por aquí. Ante todo, bienvenido, José. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Te veo que ya vienes preparado con la camiseta de Péntica. Bueno, ante todo quiero pedir disculpas si me veis así la voz un poco rara y mi aspecto porque tengo un resfriado, pero vamos, que No, esto no es... se te escucha bien, al menos yo te escucho bastante bien y creo que se te escucha bien por lo general. También te digo, tú me estás viendo ahora mismo muy mal, pero es porque tengo una webcam puesta para que me veas tú, porque el anterior invitado no tuvo ni eso. En directo se me ve bien, pero tú me estás viendo un poquito mal, ¿vale? Muy bien. Que sepa que su título, bueno, que sepa que su título está mal. El feminismo y colectivo de LGTB ya no van de la mano. Bueno, son temas para discutir en otro momento. Ahora mismo estamos con un invitado aquí y vamos a hacer una entrevista. Y espero que se respete desde todos los puntos. Y si no se respeta, repito, aquí está el moderadora del canal, está aquí al lado. Si alguno dice tontería, se va baneado. Primera pregunta, para que te conozca la gente que no te conoce y te está viendo. ¿Quién es José Manuel Sevilla? Madre mía, qué pregunta tan difícil. No sé cómo presentarme, pero vamos, que yo vengo aquí a esta entrevista sobre todo en calidad de feminista y activista LGTB. Más que como, porque bueno, las personas Bueno, pero tenemos múltiples facetas, sí. pero vamos, que yo soy alguien y cualquiera. Mi vida Bueno, entonces, personal no es bueno, muy pues interesante. tú dices que vienes en calidad de feminista y activista. Me parece correcto. Buena respuesta. Y mira, Me llamo José. una cosa que para poder entrar en tema y que la gente sepa un poco cómo va esto, explícanos un poco qué es Epéntica, cómo funciona. Sí, Pues tú eres el eh, presidente, ¿no? sí, Epéntica es una asociación colectivo feminista y LGTB de Benier. Por aquí tenía un folleto. Mira. ¿Dónde está? Se mete la gata. Qué mona. Sí. Hola, Pruden. Siempre que abordamos todos estos temas hay que explicar una serie de conceptos porque son Sí, conceptos sí, tú para algunas personas. explica todo lo que veas necesario, ¿eh? Yo he dicho que me presentaba como activista, feminista y LGTB. ¿Qué significa el activismo? Pues el activismo es, para mí es una dedicación intensa, poner, ahora explicaré lo de Péntica, que lo tengo aquí, Vale, vale. la inversión de tu trabajo, tu tiempo, a veces tu voz, tu cuerpo, en defender una serie de ideas, tiene que ver con la acción en la vida pública, para la transformación de la sociedad, la transformación del mundo, desde el punto de vista, sobre todo, de la vida pública, desde el punto de vista social, político, ecológico, religioso, etcétera, de todo. Digamos que la contraposición sería el quietismo, el no hacer nada. Exactamente. Esto es algo voluntario, es algo altruista, completamente desinteresado, no te pagan por ello. El que es activista es porque lo siente, lo lleva dentro y se ha propuesto el objetivo de hacer esta vida mejor, dejar una vida mejor a las siguientes generaciones, transformar el sistema, la sociedad, porque pensamos que se puede mejorar. Y bueno, la transformación social es un poco lo que significa el activismo, que se tiende a la utopía. ¿Qué es la utopía? La utopía es un proyecto, un deseo, un plan, una situación ideal que busca el bien común de la mayoría social, de Sí. una justicia social sin conflicto, en armonía. Por eso se trata que es un poco una sociedad idílica o perfecta. La perfección nunca existe, pero se tiende a eso. Digamos que hay que tender a la utopía. Como decía Eduardo Galeano, la utopía, esa frase tan famosa, la utopía está en el horizonte, camina un paso, la utopía se aleja un paso, camina 2 pasos, la utopía se aleja 2 pasos. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues eso, para caminar. O como Para decía, avanzar.
para avanzar, exactamente. A mí me gusta, como ahora que está tan de moda, ya hablaremos luego, si hay tiempo para hablar, Sí, de la tergiversación del lenguaje, de la palabra progreso, que significa avanzar, porque la sociedad es cambiante, las cosas cambian y evolucionan y tenemos que adaptarnos a esos cambios. Por eso yo sé que hay personas que no estén acostumbradas a esta terminología o conceptos, a este etiquetaje, que hay 100.000 etiquetas, no vamos a entrar en todo, pero requiere un esfuerzo para adaptarse a la sociedad que va avanzando, porque ese es el futuro. Cuando hablemos de las realidades, la perspectiva de género o de las realidades trans, a muchas personas, según su experiencia y su situación, pues les choca mucho, ¿no? Pero hay que entender que es... sí, que quizás desde un punto de vista de una persona que que no tiene un sentimiento o que no se ha visto en ciertas situaciones, a lo mejor sí que es más fácil el no ver por lo que pasa a una persona. Y Exactamente. yo creo que un poco está ahí la clave en saber ponerte en decir, yo no me siento así, pero entiendo que una persona pueda sentirse así, ¿no? Es otro concepto que es la empatía. Es decir, yo quiero entenderte, quiero ponerme en tu lugar, no sé exactamente qué significa eso, porque nunca me ha pasado, no he pasado por ahí, pero quiero entenderte, me pongo en tu lugar y no termina a lo mejor de entenderlo hasta que no, por ejemplo, cuando tú hieres a alguien, cuando te hieren a ti, ahora entiendo lo que me decías, ¿no? Como me ha hecho sentir, porque tenemos que pasar por la experiencia, ¿no? Pues lo que decía de otra frase sobre la utopía de Julio Anguita, es que la utopía es posible, es realizable, es técnicamente posible, pero hay que luchar contra la ceguera. Él decía, yo soy utópico porque la utopía es real, no tiene nada que ver con la quimera, es una ensoñación. Por eso lo de Claro. ser activista es siempre la persona idealista, es David contra Goliat, es darse contra un muro, es Don Quijote contra los molinos de viento. En Don Quijote sí que se trataba de una ensoñación, locura, una irrealidad, pero la utopía es real y hay que tender hacia esa utopía. Por eso el activismo no es nada agradecido, no te pagan por ello, ni te lo agradecen, no puedes esperar reconocimiento, ni que nadie te agradezca nada. Ya sabes que va a ser todo disgusto y palos en las ruedas, pero la recompensa, puedes decir, ¿dónde está la recompensa? La recompensa está en poner cada uno su granito de arena para transformar este mundo a mejor, según cada uno lo que sea. Por eso el activismo Sí. puede ser... Mira, ahora que dices esto, me gustaría enganchar porque con el tema de Péntica, tú estás diciendo ahora que el activismo consiste en estar ahí aunque te cueste esfuerzo y aunque te cueste poner de tu parte sin recibir a cambio, ¿no? Y justamente el otro día, hablando nosotros, me contabas que con esto de Péntica, siendo presidente de Péntica, te ha tocado a ti, a lo mejor muchas veces, poner dinero para poder realizar algo y eso no te lo ha dado nadie, o sea, eso te toca a ti. Estamos en una sociedad capitalista que todo cuesta dinero, aunque hagas un folletito de esto, que son una fotocopia en color, todo cuesta dinero. Digamos que los bienes económicos están, o sea, Sí, es, pero como que te toca ponerlo siempre a ti, ¿no? O sea, no tienes una ayuda de un ayuntamiento, no tienes ayuda de... No, ¿no? bueno, esto surge un poco porque el que es activista, como te he dicho antes, es activista, siempre pone su granito de arena, es decir, como hay gente que se dedica a ello profesionalmente, tiene medios y herramientas y desde las instituciones o desde ONG o simplemente, bien, estamos en la sociedad de la información, ¿no? Es Sí, cuando más información hay muchísima sobreinformación y a la misma vez están surgiendo fenómenos de desinformación, sí. bulos, fake news. Entonces, solo con decir, ¿en dónde ponemos el límite de una persona se considere activista o no? Pues solamente cuando escuchemos un discurso de odio
y no permanezcamos en silencio, o sea, solamente decir tu opinión a una persona con muchísimo respeto y educación, decirle, pues yo no pienso así, yo delante de mí no me voy a callar cuando se emita un discurso de odio hacia las mujeres o hacia las personas racializadas, hacia los inmigrantes, hacia cualquier... Mira, sin ir más lejos, justo antes de que entrase en llamada, teníamos aquí una persona por el chat que decía un poco como que le gustaría dar también su punto de vista de ciertas cosas. Y digo, claro, si tu opinión es diferente, tú puedes presentarla siempre y cuando la hagas con respeto. Por supuesto. Y entonces, yo, una cosa que quiero dejar clara es que, con esto quiero decir, si tú eres homófobo, si tú eres machista, si tú eres racista, no se te va a respetar. O sea, yo no te voy a respetar. Pero si tú tienes un punto de vista diferente al mío en ciertos puntos y en ciertos aspectos, como tú y yo los tenemos, porque tú sabes que los tenemos en muchas cosas, pero si nosotros nos respetamos entre nosotros, yo creo que ahí está la clave del diálogo y de poder entendernos todos también. Yo creo que en este punto conviene diferenciar una serie de conceptos. El concepto opinión, ¿qué es una opinión? Una opinión es una idea, un juicio, un concepto que se tiene sobre algo o alguien basado pues, en tus creencias, en tu experiencia, una idea sobre algo. Vale. Y otra cosa son los derechos humanos. Los derechos humanos, cuando se trata de decir, yo puedo decir, o sea, tú puedes opinar perfectamente de lo que tú estabas explicando, así consigo explicarme. Tú puedes pensar, pues mira, José es feo. Yo veo que José es una persona fea o mala. Eso es una opinión. Pero si yo digo, hay que matar a José, ahí está el problema. En mi derecho humano, que el primer derecho, que es el derecho a la vida. Entonces, eso no es una opinión. Se confunde muchas veces. La gente puede decir, no, es que es mi opinión. A todos los homosexuales hay que matarlos, por ejemplo, ¿no? Es decir, una cosa muy exagerada. Claro. Eso no es una opinión, no vale todo. Hay que diferenciar entre opiniones. Bueno, a ver, una cosa muy exagerada, pero que yo mismo lo llego a escuchar, ¿eh? Yo mismo he estado... Exactamente. Lo típico es estar en un bar tomándote algo y te toca una persona, por llamarlo de alguna manera, al lado que está hablando esas cosas y tú dices, madre mía, te has quedado en el siglo XV, tío. Es lo primero que conviene distinguir y no callarnos cuando escuchemos esas opiniones, porque los derechos humanos tienen que ver con las condiciones que permiten a las personas realizarse, las libertades, las facultades básicas que garantizan una vida digna, por el simple hecho de ser humano, sin discriminación ninguna, por razones de raza, color, sexo, orientación sexual, pobreza, opinión política o de otra onda. Una cosa es una opinión política, que yo pienso que en esta sociedad funcionaría mejor con tal partido o con tal sistema político, eso es una opinión. Todo el mundo tiene derecho, es respetable. Claro. Pero cuando entra en tus derechos básicos, derechos humanos mínimos para que tu vida sea digna como persona, como persona, no debemos callarnos. Ahí ya entra en juego el activismo. Yo creo que una persona activista que ya no se calla ante las injusticias sociales. No hace falta ser aquí ningún luchador ahí. Bueno, vamos. Pasamos al siguiente tema. Me gustaría hablar... Bueno, perdón. Sigue. Que me enrollo y no te he contado lo de Péntica. Lo de Péntica surge porque, bueno, yo he sido siempre, aunque no me considera tal, ahora llevo la bandera del activismo, intento explicarme en todas las luchas que puedo. Estuve 2 años en un colectivo en Murcia, el colectivo No Te Prives, LGTB, y ahí aprendí mucho. Cuando aprendes de las compañeras feministas, de los compañeros, entonces ahí es cuando te pica el gusanillo, que siempre lo has tenido dentro, ¿no? Pero ahí es cuando le pones nombre a las cosas y decís, sí. Bueno, la cuestión es que por otra razón empecé a socializar por aquí por el pueblo y me llegaban noticias y cosas que están pasando que para mí como gay de 45 años eran impensables en el año 2022, el siglo XXI que estamos. Pues bueno, estamos viendo que el mundo está loco con lo que está pasando. No hay palabras.
Bueno, la cuestión es que me llegaba gente con casos de acoso escolar por LGTBI-fobia, casos de exclusión social en el pueblo de espacios públicos y políticos y religiosos, que se puede pensar que son espacios privados, pero no, porque, por ejemplo, el cura expulsó a un chico trans de de una comunidad religiosa, que no podemos permitirlo, no podemos quedarnos agresiones LGTBI-fóbicas en la puerta de una cafetería, al grito de maricón de mí. Entonces, cuando llega la policía, eso es otra cosa. Por eso son tan importantes las leyes, las constituciones, el marco jurídico, el marco legal por la que nos regimos, cómo se organiza una sociedad. Necesitamos las leyes que nos protejan, pero luego necesitamos una labor de formación en la sociedad, que solo con las leyes tiene que ir aparejado, lo que es la formación y la educación en la sociedad con las leyes. Bueno, la cuestión es que la policía, cuando llegó, vio esa agresión, multó tanto a agresor como agredido, como víctima, con 600 euros por altercado público. Sí. Entonces, es necesaria esa formación para decir, no, perdona. No es lo mismo el agresor. Claro, no es lo mismo. Exactamente. Una serie de cosas que estaban pasando. Digo, qué puedo hacer yo para contribuir a poner un poco de luz en esta sociedad? Porque en las grandes ciudades ya hay mucho activismo, muchos colectivos, hay personas luchando en las grandes ciudades porque hay más números, pero en los ambientes provinciales, en los ambientes rurales, en los pueblos... Sí, se tiende más a que nadie se mueva un dedo, porque como somos 4 gatos, al final es un poco eso. Pasa un poco eso también en el pueblo de mi pareja, en el pueblo de Mariana. Claro, como un pueblo tan pequeñito, son 2000 y pico habitantes, entonces al final pues no se mueve nada allí de activismo, porque pues como te digo, como no importa, como somos pocos, al final nadie mueve un dedo y es difícil. Un tema del que me gustaría hablar, porque yo creo que esto me lo vas a saber explicar tú un poco, me lo vas a saber explicar bien, es 8M, las manifestaciones del 8M, ¿vale? ¿Por qué hay 2? ¿Por qué hay dos en cada sitio? Es que son tantos temas y tantos conceptos que son necesarios unos mínimos, una formación básica para que es feminismo, es necesario el feminismo a día de hoy, cuando algunos piensan que hacéis luchando si ya lo tenéis todo, ¿no? O es necesario el activismo LGTB cuando todavía están sucediendo esa serie de cosas. El que no lo quiera ver porque no mire a su alrededor, primero es la admisión de un problema, de una situación. Si no, no puede haber una lucha para cambiar eso. Si yo Mira, hay una cosa que yo siempre digo, perdón que te interrumpa, ¿vale? Pero cuando has dicho lo de que se piensa que es que ya está todo hecho, hay gente que te dice, no, si ya está todo hecho, si nadie se mete con ellos, si nadie está... mira, cuando tú tengas un hermano que por su condición, que por sus gustos sexuales y por su condición sexual, tú no sepas si cuando sale a la calle le van a meter una hostia, ahí me dices si lo tienen todo hecho o no, ¿sabes? Porque yo me pongo en la piel yo salgo con mi pareja de la calle, salimos cogidos de la mano y a mí nadie me va a decir nada. Ahora, si es un tío, sí. O sea, es que si es un tío, sí me lo pueden decir. Entonces, como que hay que no pensar tanto en que ya está todo hecho. O sea, no. No está todo hecho, ni mucho menos. Ahora, perdón que quería decir esto. Puedes continuar y lo siento por haberte interrumpido. Es una conversación. Sí, si ves que me enrollo mucho, me cortas porque quiero... No, si no es por enrollarte, es que quería dar ese punto porque de verdad que muchas veces el no vivir algo o el no tener a alguien cercano que lo esté viviendo te hace pensar que es que ya eso ya está arreglado. No, perdona, no está arreglado. Antes de entrar en la pregunta, mi opinión, esto sí que es mi opinión subjetiva sobre lo que me has preguntado de los dos
hay dos movimientos feministas, hay dos manifestaciones, hay dos clases de entender el feminismo. No sé si habéis visto el spot del Ministerio de Igualdad de este año sobre el 8M, el feminismo. La verdad es que no. La canción de Rigoberta Bandini de En Spain we say igualdad, en Spain we say feminismo. El feminismo, hay que dar una definición para empezar. El feminismo es igualdad. Sí. Básicamente, el feminismo es igualdad. Igualdad de derechos entre mujeres y hombres. O sea, hay muchísimas más definiciones, se puede ir agregando y se puede ir complejizando muchísimo más, pero en principio es igualdad. Eso conviene porque hay tanta intoxicación y tanta confusión malintencionada sobre eso. Entonces, bueno, a lo que me preguntabas, que me enrollo. Hay dos corrientes últimamente, por desgracia, desde algunos partidos políticos se ha fomentado la idea. Ellas se hacen llamar feministas abolicionistas, porque toda persona feminista, digamos que el punto de conflicto entre estos dos grandes grupos de feminismo está en el sujeto político del feminismo. Unas consideran que el sujeto político del feminismo es la mujer y solamente la mujer, y otros consideramos, como desde el gobierno, del Ministerio de Igualdad del gobierno se defiende, que el sujeto político del feminismo es todas las personas que luchan por el feminismo, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Unas me dirían que yo no puedo ser feminista porque no tengo coño, y me harían así con el signo del coño. Un hombre no puede ser feminista. Una mujer trans no es sujeto político porque ha nacido con los huesos en la cadera de un hombre, ha nacido con un sexo biológico y jamás va a ser una mujer. Eso es totalmente aberrante. El feminismo es diverso e inclusivo. Un feminismo que excluye, y además no se trata simplemente de eso, es la diferencia básica, porque ellas se consideran abolicionistas. Toda persona feminista es abolicionista, porque, como he dicho antes, la utopía es llegar al abolicionismo. Es decir, una persona no puede mercantilizar con su cuerpo. Una persona que tenga mucho dinero no puede comprar a una persona para abusarla sexualmente por dinero, aprovechándose de su necesidad, de su cuerpo, sea hombre o sea mujer, sea un putero o sea una mujer la que contrata el servicio. Eso es igualdad para todos. Igual que una persona no puede comprar el vientre de una mujer durante 9 meses para tener un hijo, porque si digamos que lo hace de forma voluntaria, pues sí, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Pero cuando está por medio una transacción económica, hay dinero de por medio, las personas lo hacen por necesidad. Porque no creo, es que esa idea idílica de que la prostitución no, yo es que elijo a mis clientes y yo soy prostituta porque yo quiero, porque yo lo he elegido. A veces es una creencia errónea, porque si tuviera otra posibilidad de ganarte ese dinero, no creo que aguantara una serie de clientes que no te atraen físicamente. Y está claro que lo haces por el dinero, de eso sin estar en la trata, en la explotación y en la obligatoriedad de prostituirse. O sea que es un tema muy complejo y muy delicado, pero vamos, que en eso estamos de acuerdo. Hay que tender hacia eso, pero una pregunta, ¿qué hacemos con las personas que viven en situación de exclusión social y de vulnerabilidad, que a día de hoy se están dedicando a la prostitución porque no tienen otra salida, porque la sociedad no le da otra opción y otra alternativa? ¿Qué hacemos? Pues buscar una salida para esa persona. Las criminalizamos, las perseguimos, nos metemos a la cárcel. Hay que buscarle, como tú dices muy bien, una salida. Hay que darle opciones reales entonces eso sí hay que hacerlo. Es decir, la prostitución, como dicen algunos, siempre va a estar, nunca va a desaparecer. Bueno, sí, hay que tender a la utopía, a una sociedad modélica, idílica y perfecta, ¿no? En el que cada uno trabaje en lo que le gusta. Yo sé que es muy utópico, la utopía no es real en el momento en que se formula, en el momento presente, pero a lo mejor dentro de unos años sí, porque si otras personas que nos han precedido no hubieran luchado por la igualdad de hombres y de mujeres, o porque no nos quemen a los homosexuales en mitad de las plazas, pues no podría ser yo aquí un gay visible y luchar. O sea que hay que tender hacia eso. Eso es lo que principal les diferencia. La diferencia básica que ellas dicen es la ley trans. No están de acuerdo con la ley trans.
no consideran a las mujeres trans, no ya a los hombres, a los hombres no nos excluye cuando dicen Sí. que son asambleas no mixtas, son asambleas de mujeres, Sí. femeninas solamente, y excluyen a los hombres, que es lo que ha hecho siempre el machismo con ellas. No se dan cuenta que el machismo es lo que ha hecho, excluido por su género, simplemente por razón de género. Bueno, yo entiendo que el sujeto político del feminismo y el protagonismo lo tienen que tener las mujeres, la voz, y eso sí, el protagonismo, pero de ahí a decirme que yo no puedo ser feminista, cuando la lucha, para mí, la lucha feminista, por eso creo que alguien te lo comentaba, ¿por qué feminismo y activismo LGTB si no tienen nada que ver? Para mí, y si quieres lo explicamos luego, es la misma lucha. Bueno, eso, otra cosa que se me ha olvidado. No es solamente contra las mujeres trans, porque no están de acuerdo con la ley trans, de darle derechos a todas las personas trans, como lo explica la ley, que es muy completa. Sino que al final se trata de las mujeres privilegiadas, que ya gozan de sus privilegios, mujer blanca, con un buen estatus económico, que están peleándose por el sujeto del feminismo y por pequeñas Sí. cosas, cuando incluye a las mujeres racializadas, a las prostitutas, a las pobres, a las vulnerables. Al final es una lucha de mujeres privilegiadas con mujeres. O sea, esas personas no están luchando porque se le hable en femenino o se le hable en pronombre neutro, que también es muy importante. No estoy ridiculizando el lenguaje inclusivo, no se me entienda mal. Están luchando por su supervivencia, porque nadie le da trabajo, por ser una mujer negra, racializada, inmigrante, prostituta, trans, solamente con ver su aspecto ya las discriminan de todos los sitios. Entonces, claro. O sea, es una lucha tan descompensada que para mí no tiene ninguna razón de ser ese feminismo excluyente. El feminismo es igualdad de hombres y de mujeres y de todas las causas nobles y justas, no solamente de hombres y de mujeres. Si tú estás defendiendo a las mujeres y luego discriminas a los gays o discriminas a los negros o discriminas a... Es que de hecho yo siempre, o sea, he dado ese punto de vista, es decir, que el problema está ahí, que cuando tú estás poniéndote la bandera feminista, teóricamente tú estás defendiendo una igualdad entre hombres y mujeres, entonces no puedes decir esto no es para los hombres, o sea, es que no tiene sentido por ningún sitio. O sea, ya sin tener en cuenta las mujeres trans, sin tener en cuenta muchas cosas más. El simple hecho de decir, no, es que esto es solo para mujeres, te estás echando para atrás tú misma. O sea, te estás jodiendo todo tú misma, porque al final estás buscando tú una desigualdad dentro de tu lucha por la igualdad. O sea que no tiene sentido. Sí. Es que es un tema muy complejo y son muchas luchas y a muchos niveles. Pero en ese caso que tú dices de excluir a un grupo social de una lucha por la igualdad no tiene ningún sentido. Sí que es verdad que para erradicar el machismo, para luchar contra el machismo, porque la sociedad a día de hoy todavía es machista en algunos lugares mucho más que en otros, pero por ejemplo para luchar contra los techos de cristal, las mujeres les cuesta muchísimo más llegar a ciertos cargos y en ámbito empresarial, político. Sí que hay que hacer políticas que favorezcan en un momento determinado y puntualmente políticas, lo que hablábamos otras veces, que favorezcan a las mujeres para ayudar a esa compensación, a esa igualdad. No es lo mismo la igualdad que la equidad. Si yo estoy en una posición desfavorable, se trata de igualdad de condiciones. Tú y yo tenemos que, en una sociedad utópica, todo el mundo, independientemente de su procedencia, situación, origen, raza, sexo, género, lo que sea, debemos tener las mismas oportunidades y cada uno que haga con sus talentos hasta donde llegue. Pero si yo ya parto de una base que una persona está aquí y yo estoy aquí, pues tendremos que hacer políticas para que a mí me favorezcan, aunque parezca una discriminación, de hecho hay una es equidad. hay una foto
que describe muy bien la equidad. No sé si la has visto alguna vez, es muy típica. Es el típico dibujito de 3 personas intentando asomarse encima de una valla. Una es muy alta, que ya pasa por encima de la valla, la otra le falta muy poquito y la otra le falta medio metro. Entonces, como que te dice la equidad que hay que darle 2 escalones a uno al otro, y el otro está bien, el otro no necesita ningún escalón para llegar a ver. ¿De qué me sirve darle uno a cada uno si después el más bajo va a seguir sin poder mirar a través de la valla? Entonces, es un poco eso. Con esa imagen se explica muy bien. Lo que pasa es que no voy a ponerla ahora en el directo, pues es un jaleo. Yo creo que todos Hmm. saben a lo que te refieres y creo que es un concepto mucho más acertado para este caso. Más que no se trata de que todos tenemos que ser iguales, se trata de que haya equidad, igualdad y oportunidad. De ayudar más al que más lo necesita. Exactamente. Y hay muchos ejemplos muy polémicos que podemos ir al detalle para hacer polémicas de por qué se hacen unas cosas, por qué se hacen otras cosas, como por ejemplo todas las medidas enfocadas a luchar contra la violencia de género. Bueno, lo que utiliza muy bien el discurso de la extrema derecha, el discurso del odio, para crear confusión y crear desinformación y despistarnos para que nada cambie, para que sus privilegios al final no cambien, que es de lo que se trata. Y nada, que no vamos a entrar en ejemplos, pero que... Sí, tampoco vamos a nombrar a nadie. sí, que... Me gustaría pasar también un poco a un tema más personal, ¿vale? Porque quiero que quien te esté viendo, que se pueda imaginar la situación. Tú, como has dicho hace un momento, gay, con más de 40 años, te ha tocado ser gay en una época muy jodida. Sí es verdad que ahora no está todo hecho, pero quieras que no, es más fácil que hace 20 años atrás, ¿no? O sea... Sí, lo que está claro es evidente que el progreso es imparable, el avance es imparable y no estamos igual que hace 20, 30 o 40 años. Tú, por ejemplo, a pesar de algunos que... ¿Perdón? No, sí, eso, que a pesar de algunos que se oponen a cualquier... Hombre, por supuesto, eso siempre tontos van a haber en todos lados. Es inevitable. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue, por ejemplo, cuando tú, hace unos años atrás, cuando la cosa no estaba tan avanzada como estaba hoy en día, cuando tú saliste del armario y cuando tú dijiste soy gay, y se lo dijiste a tus padres, se lo dijiste a tus amigos, ¿cómo viste todo aquello cuando era algo mucho peor? O sea, cuando no estaba tan aceptado como ahora. Sí, bueno, yo no creo que tampoco estuviera tan mal, porque esto es una lucha que viene ya desde de mucho tiempo, aunque relativamente en España sí que los avances se consigue. La lucha, digamos, que empezó en los años 70, en España, porque en Estados Unidos finales de los 60, con la disturbios de Stonewall, en España la primera manifestación, la primera vez que se hizo una manifestación LGTB en la historia del activismo LGTB de España fue en el 77. O sea, 2 años después de la muerte del dictador. Sí. Y todavía mucho miedo. Pero vamos, que ahí sí que es duro salir del armario y la lucha, ¿no? Por eso yo no me considero... Yo salí del armario a principios de los 90. Quiero decir que ya... lo que yo sí veo es que no teníamos las herramientas teóricas, no teníamos los estudios de género, no teníamos las teorías queer, no teníamos las herramientas, las perspectivas de género, no teníamos los libros, los estudios, las herramientas que necesita una persona para empoderarse, el activismo. No sabíamos, no teníamos nada de información, muy poca información. Simplemente, pues estaba Almodóvar y la Vivi Andersen, que era una trans que salía en las películas de Almodóvar, y poco más, pero no habían referentes, no habían modelos a los que seguir en televisión ni en profesiones, digamos, serias y reconocidas socialmente. Eso era impensable, que un ministro del Interior fuera gay o
Claro. O simplemente ver a Jesús Vázquez de presentador en la televisión. No había nada. Pues, mira, esto me acabo de acordar y te quiero preguntar porque me gustaría saber cuál es tu opinión. Porque yo lo vi un poco raro, ¿vale? Cuando los Juegos Olímpicos, no me acuerdo si fue en Inglaterra, que ganó una medalla, ganó un oro, un atleta gay, y como que se le dio muchísima bola en plan de, un atleta gay que ha ganado una medalla, que no sé qué, tal. O sea, no entendí un poco eso. O sea, de decir, de darle tanta bola que haya ganado por ser gay. O sea, a ver, ha ganado una medalla de oro de igual que todos sus compañeros, ¿no? O sea, de igual que las demás medallas de oro que haya ganado su país. No creo que haya que hacer más de ahí, no sé. Sí, yo entiendo bajo tu visión, porque yo te conozco a ti, una visión igualitaria de la sociedad, de las personas, pues te choca un poco, porque no es necesario decir la Claro. orientación afectivo-sexual de un atleta, ¿no? Pero desde el punto de yo lo entiendo desde el punto de vista de visibilidad, de referentes. Las personas LGTB necesitamos que en el mundo del deporte haya alguien que diga yo soy gay y además he llegado a conseguir un oro olímpico. Lo necesitamos porque si tú miras a tu alrededor no tenemos referentes. ¿No? Es que Sí, es como el machismo. como que Si lo no necesitas. reconocemos, Claro, como que hay una necesitas que se le dé visibilidad porque no hay otras referencias en el sector, ¿no? Yo por claro, eso me gusta poner el ejemplo de un George poco esa idea. Perdón. Perdón, me gusta poner el ejemplo de George Russell, piloto de Fórmula 1, porque él nunca jamás ha dicho en ninguna entrevista, ni nunca ha visto ninguna noticia de él, ni nada que sea en plan, que es gay, que el piloto que es gay, o que creo que es bisexual. Él es abiertamente, creo que es gay, pero por si acaso vamos a decir que es bisexual, y en plan, y tiene su novio y tal, y muchas veces como que ha ido a ver, como que ha publicado cosas así con tíos y tal, y luego no se le da ninguna bola por ser gay. O sea, es simplemente el piloto que corría en Williams y que este año corre en Mercedes y es compañero de Hamilton. Ya está, y no. Entonces, pero en ese sentido de la Fórmula 1 creo que sí que es verdad que está un poquito más avanzada. Luego llegan carreras en Arabia Saudí, llegan carreras en ciertos países así donde está todo muy jodido. Y ves que te aparecen todos los pilotos con la bandera gay, con la bandera LGTB en la camiseta, ¿sabes? Y Sí, yendo en sí, te contra entiendo. de un poco la política que hay en esos países y tal. Como que sí, como que la Fórmula 1 está más avanzado, no sé por qué. Y, y justamente al estar más avanzado no se le da bola. Como que se le tiene que dar bola cuando la sociedad está atrás, ¿sabes? Cuando un conjunto está muy retrasado es cuando se le tiene que dar importancia a que sea una persona gay, a que sea transexual, a que sea... Cuando todo el mundo piensa en que sin más es una persona y ya está, es cuando deja de tener importancia, o sea, es que no tiene importancia, creo yo. Sí, bueno, pues si partimos de la base de que todo está de esa sociedad idílica en el que ya no hace falta luchar por la igualdad, porque ya hay igualdad, o vemos que ese mundo todavía es muy inaccesible, aparte de las personas LGTB, sufrimos más exclusión social, lo queramos o no, es una Sí, realidad. Eso se ve con datos, no es una opinión. Eh, por las razones que sean, les cuesta más llegar a ciertos espacios, a ciertos ámbitos laborales, el mundo del deporte y además ese es el sí. nivel de élite. Luego otra cuestión es que, como hemos dicho antes, el activismo es algo voluntario. El salir del armario es voluntario, el hacerse visible es voluntario. No tiene porque sea gay y haya ganado la Fórmula 1 salir con que es gay. Quiero decir que No, no, es no, algo no, 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 voluntario. yo no me refería a él en particular, ¿eh? Me refería a que como que todo su entorno se comporta de una manera que para mí es como se debería de comportar todo el mundo. Que el hecho de tratarlo como un piloto normal. O sea, como un piloto más de la Fórmula 1. Y ya está. Sin más.
Entonces es como, yo lo que digo no es que esté bien y que tenga que ser así en todos sitios, ¿me entiendes? Es que ojalá todo el mundo fuese así, de decir, no hay que pensar más en todo eso. Simplemente una persona y ya está. Y punto. Exactamente. Volvemos a lo mismo. Yo creo que hay 4 conceptos que tenemos que tener presentes. Son conceptos básicos para hablar de estos temas. Es que el primero es el sexo biológico. Solamente en el ser humano hay 2 sexos biológicos. O sea, ¿qué tenemos debajo de los pantalones, la falda o lo que sea? Sí. El pene o vagina, hombre o mujer. Es un sistema totalmente hermético y binario que es hombre o mujer. Hay una excepción a eso, que son las personas intersexuales. Son personas que nacen con características anatómicas en su sexo biológico de hombre y de mujer. No están muy claros. Todos al nacer nos asignan un sexo. Y ahí nos quedamos. El segundo punto, bueno, los intersexuales también le asignan un sexo, a veces erróneamente, y conforme se van desarrollando en su vida adulta, pues eligen otro o estaban equivocados. No tienen que elegir, es que es como son, como se sienten. El segundo punto que hay que tener muy en cuenta es la identidad de género. La identidad de género. La identidad importa muchos aspectos de la vida de una persona, pero en cuanto al género, es decir, yo cómo me pienso, yo cómo me siento, como hombre, como mujer, como otra cosa, si como yo me siento, como yo me pienso, como yo me veo a mí mismo y me siento cómodo, coincide con mi sexo biológico que me asignaron al nacer, soy una persona cis, una persona Claro. cisgénero. Si soy una persona que como yo me siento, como yo me pienso, como yo soy, que es una parte básica de mi identidad del ser humano, no coincide con ese sexo que me asignaron al nacer, pues soy una persona trans. Una persona transgénero, que no es lo mismo Sí. que transexual. Entonces, la BEPI, transgénero, transexual, todas las identidades trans, ahí no vamos a entrar porque hay el Sí, no, es un tema etiquetaje. muy extenso. A veces para algunos son necesarias las etiquetas porque nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y entender a los demás, pero también hay que tener en cuenta que una etiqueta con la que yo me sentía cómodo el año pasado, a lo mejor ahora ya no, porque la sociedad, como hemos dicho antes, es cambiante y todo evoluciona. Y los que se quedan en el pasado se van a quedar en el pasado. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Bueno, que me enrollo. Estarían las personas citas y luego 100.000 tipos de identidades, que ahí no vamos a entrar. Sí. El tercer punto es la orientación afectiva y sexual, porque la gente, esto hablo en general, mucha gente, otra confusión que hay es que se achaca a las personas LGTB, los gays, las lesbianas o las personas, solamente se tiene en cuenta su dimensión sexual, su sexualidad a la hora de practicar el sexo, lo que es el coito, todo lo que tiene que ver con la atracción sexual, la Sí. pulsión sexual hacia otro ser humano. Pero a veces se obvia la parte afectiva. La orientación afectiva es con qué personas yo tiendo a pensar en establecerme como pareja, a enamorarme y a sentir un afecto que va mucho más allá de la amistad. Por ejemplo, hay personas que su orientación afectiva no coincide con su orientación sexual. Quiero decir, hay hombres que se acuestan con otros hombres, pero jamás, o sea, que en su sexualidad le puede atraer un hombre, le produce una satisfacción sexual, hay que entenderlo todas las miles de causísticas que se pueden establecer aquí. Pero jamás se establecerían con un hombre como pareja. Yo creo que ahí tiene mucho que ver la homofobia interiorizada, que es una construcción social que nos educa en la homofobia, o simplemente que no siente esa parte afectiva. Pues bueno, eso es orientación Sí, no, afectiva sexual. Entonces, mira, yo creo que no pasa por homofobia interiorizada, pues sin ir más lejos, a mí me parecen atractivos muchos hombres, físicamente y tal, pero no para llegar a tener una pareja.
Pero también es verdad que, a ver, a mí me puedes poner ahora mismo a, yo qué sé, elige mujer del mundo que sea supuestamente la tía más buena y tampoco, y te voy a decir, sí, está muy buena, pero igual que este está muy bueno, pero yo mi pareja es mi pareja y ya está, y no quiero otra en el mundo. También, yo creo que también pasa un poco por ahí, ¿no? En plan, como que tiene que ser la persona la que te llame. Sí, sí, eso está claro. Más que ir a la parte personal, a la situación personal de cada uno, es como una tendencia natural que está en ti, innata, no aprendida, innata. Eso que quede muy claro, porque uno nace así con esa Sí. tendencia. Hay una orientación afectiva a encariñarme, a enamorarme, a algo más allá de una amistad hacia otro hombre. Entonces, eso son las personas homosexuales, cuando sienten su orientación afectiva y sexual hacia el mismo sexo, homosexuales. Hacia el sexo distinto, heterosexuales. Heterosexual. Hacia los Bisexual. dos sexos, bisexuales. Que también están las personas pansexuales, que se enamoran de todo ser humano y de toda condición. Es mucho más, digamos, que la ¿Sabes bisexualidad. qué? Eso es una cosa que la verdad es que no me he informado sobre ese tema. O sea, la pansexualidad, ¿qué diferencia tiene con la bisexualidad? La pansexualidad, bisexual, sí, mucha gente lo considera una forma más de bisexualidad, pero la pansexualidad es que se enamora, tiene atracción sexual por cualquier sexo y por cualquier orientación y por cualquier situación. Es como una dimensión más, no sé explicarlo muy bien con Vale, sí, como que te fijas más en la persona. O sea, tú te fijas en la persona y te da igual lo que haya. O sea, la personalidad y ya está. Y Hostia, no pues el acabo de cuarto descubrir punto, que soy pansexual, mira. sí, De verdad. Es más, yo a Mariana muchas veces le digo en plan, qué grande. digo, si tú un día me dices soy transexual, pues vale, yo voy a salir con un tío y ya está, o sea, no hay problema. Yo lo digo porque de verdad lo siento así, o sea, yo estoy enamorado de esa persona y punto. O sea, y haya lo que haya, ¿me entiendes? Sí, bueno, es un tema muy complejo. Son muchas dimensiones del ser humano y todavía no se ha llegado Sí, a saber evidentemente exactamente. buscaré información sobre el tema porque me interesa, Sí, pero sí, lo miraré bien porque también un poco por eso hablar por conviene encima. aclarar una serie de conceptos básicos porque es un tema de verdad que esto es, por eso se producen tantos malentendidos y tantas, porque tenemos que tener. Bueno, el cuarto punto se refiere a la expresión de género. ¿Cuál es tu expresión de género? ¿Qué es tu apariencia, tu comportamiento, tu actitud, tu gestualidad? Lo que se entiende, eso sí que es una construcción social, lo que te han dicho que es masculino o femenino. Porque hay personas, otro mito, otra mitología sobre los LGTB es que confundimos la pluma, lo que llamamos vulgarmente la pluma, pues un hombre afeminado o un hombre que se ponga una falda ya es gay, homosexual o lo otro. Se utiliza como insulto, peor todavía. Y Sí. no tiene nada que ver. Cómo se expresa tu género. No tiene nada Que que por ver con la cierto, menos identidad. mal que no has dicho la palabra y te aviso que no la digas porque me banean el canal si la dices, ¿vale? Si esa palabra se pronuncia en Twitch, te banean. Así que por favor no la pronuncies. No lo he dicho porque no hace falta decirla, pero sí que Vale, es vale. verdad que yo estoy a favor de la reapropiación de las palabras que nos han dicho toda la vida para herirnos y para como el peor de los insultos, mm, como reivindicación de decir, Yo estoy a a ver, favor de utilizarla en un buen contexto, ¿sabes? O sea, como... exactamente. O sea, que no creo que Tiene, tenga nada de malo. O sea, hoy en día el que utiliza eso como insulto, te ha faltado un hervor, ¿sabes? Mínimo. esa, es exactamente la explicación del concepto. La maldad no está en las palabras ni en las cosas. La Claro. maldad
en la intención de la persona, en cómo utiliza esas palabras. Eso es lo que tenemos que entender. Esa palabra en sí, todo tiene un significado, un significante tiene su significado, pero es la intención de cómo... Exactamente, yo pongo el mismo ejemplo también con la palabra con N para referirse a una persona de color, que tampoco la puedo pronunciar en Twitch, ¿vale? O sea, esa palabra, o sea, yo no le veo nada de malo. O sea, pero es que además he visto gente afroamericanos diciendo, oye, es que soy así, que no tiene nada de malo. Lo malo está en que tú me lo digas intentando herir. Hay toda una lucha histórica de reapropiación de esa palabra. Y sí, aquí estamos. Exactamente. Exactamente. Es que yo creo que no. El problema ahora mismo es ese. No la palabra en sí, sino el contexto y es decir. O sea, si tú lo vas a usar como insulto, vale, felicidades, eres tontito, te has caído de la cuna y ya está, no pasa nada. Yo creo que ahí está un poco de gracia. Son temas muy complejos y que van para muchos debates y mucho tiempo. Pero yo con esto quería decir, con estos 4 puntos, quería decir que por esa sociedad idílica de la que tú hablabas, de igualdad y de equidad, en que la única, teniendo en cuenta todas estas diferencias, porque hay mucha mitología y mucha desinformación sobre el tema, y mezclan todo y confunden todo, y esto ya es, aquí todos nos meten en el mismo saco, y por eso que a veces las etiquetas son buenas y otras veces son perjudiciales, nos tiran para atrás, nos sentimos encorsetados y ya no nos sentimos cómodos en una definición tan natural. Sí. Se trata de lo siguiente, que la única diferencia entre una persona homosexual y otra persona heterosexual es que su orientación afectiva y sexual va dirigida a una persona de su mismo sexo. Es la única diferencia. Todo lo demás que te digan es que los gays son mariquitas malos, perdón por la palabra, es que los gays son no sé qué. Todo eso ya son juicios de valor, no tiene ninguna base, ninguna prueba, ¿sabes? Lo que es demostrable, sí, ni empírica. Que me río porque dicen por aquí en el chat que hay muchas palabras Voldemort en Twitch. Palabras que no se pueden decir. Y sí, hay unas cuantas. Yo leí y me empecé a reír, digo, de una falta de respeto reírme y digo, perdón. No quería poner ningún ejemplo, pero es que a veces... No, está perfecto. De creencias y una mitología que está muy extendida, porque ya piensan que por la ignorancia, el desconocimiento, la desinformación. Y si vamos a la cuestión de igualdad, esa definición es la única diferencia. No, ni somos más sensibles, ni somos más inteligentes, ni somos más guapos, ni tenemos más dinero, ni tenemos los mismos problemas como ser humano, simplemente que de forma innata yo tengo una tendencia, una orientación, una pulsión sexual hacia mi propio sexo. Y no solamente sexual, eso también es una batalla que tenemos que dar, porque también es muy importante la parte afectiva, de enamoramiento, que somos amor. Frente al discurso del odio, los discursos de armonía, paz y amor, que es muy importante. Tampoco quedarnos solamente en el discurso del amor, porque entonces ahí estamos excluyendo a un montón de personas que no quieren establecerse en pareja o que no sienten el amor, o las personas que deciden quedarse solas o quedarse en otras formas de miles de establecerse en formas de poliamor, por ejemplo. Ahora que has dicho esto, es que justamente hablando así, has dicho, bueno, y tampoco hay que hablar solo del amor porque estás excluyendo. Yo creo, hoy en día como que se hace difícil hablar y respetar a todo el mundo a la vez, tío. O sea, como que yo mismo en un directo digo una cosa y al rato empiezo a pensar, madre mía, lo que he dicho, ¿sabes? Y yo no lo he dicho con mala intención, no lo he dicho, ¿sabes? Pero a lo mejor he dicho una burrada para cierta gente, evidentemente, no, para ti no te va a afectar, para la mayoría de la gente no te va a afectar, pero a lo mejor he dicho algo que mucha gente se pueda ofender y tal, y luego me quedo pensando y también el hecho de estar un poco
expuesto a que te esté viendo cualquier persona desde cualquier parte del mundo, te hace comerte la cabeza en eso, ¿no? Además, cuando, por ejemplo, ahora mismo claro, ahora mismo estamos en directo, hay algunas personas viéndonos y tal. Esta entrevista luego se sube a YouTube. Y luego en YouTube lo puede ver alguien de aquí de España, de México, de Argentina, de cualquier sitio. O sea, es más, ya te anticipo que van a haber bastantes mexicanos que la van a ver, o sea, porque gracias a un amigo de aquí de Twitch, pues tengo bastante gente mexicana que ve los directos y eso. Y como te digo, que a veces como que estás hablando de una cosa y te das cuenta de que has dicho algo y dices, joder, tío, ahora estoy excluyendo a gente y como que a veces se te hace difícil el intentar incluir a todo el mundo. Y bueno, que también un poco está la gracia en saber recapacitar cuando has dicho algo, como te ha pasado a ti hace un momento, que has dicho hay que centrarse en el amor y tal, y has dicho, bueno, y no solo en el amor. Yo creo que también es un poco el decir, recoger cable cuando te has equivocado y ya está, no pasa nada, ¿no? Son dos dimensiones completamente diferentes. La sexual, que es totalmente innata, o sea, nacemos así, es una orientación, una tendencia, una pulsión que tú no puedes evitar, no es ninguna moda, ni ninguna vicio, ni lo pruebo y me gusta, no, no es una construcción social. Y eso es una que pulsión quede muy claro. natural. Y la parte amorosa y afectiva, que también es igual de innata, pero lo que yo me refería con no excluir a nadie es que no tenemos por qué hacer que las cosas sean así. Hay que casarse un hombre y una mujer, y punto, no hay otra cosa. Entonces ahora vamos viendo que sí hay otras cosas, lo han habido toda la vida en la historia del hombre. Lo que pasa es que ahora parece que, es que ahora, los típicos comentarios, es que ahora todo el mundo entiende, todo el mundo es gay, ¿no? Parece que todo el mundo es una cosa que ha estado toda la vida. Lo que pasa es que en ciertos momentos tenía que estar oculto, había que casarse, pues se casaban, había que tener hijos, los tenía, pero es una parte inherente al ser humano, igual que está en la naturaleza y en todo el reino animal. Eso es algo que tenemos que entender. Sí, que eso hay gente que se lo dice, en plan que hay muchas especies que tiene, coño, que demuestran la homosexualidad. Hay monos, los perros mismamente, el toro, casi todos los toros cuando los juntan a todos al final muestran afecto entre ellos. Entonces como que no es algo solamente de las personas, que es que no sabemos cómo llamar la atención. No, o sea, que es algo natural y es algo que está en todas las especies y ya está, que no hay problema. Esas teorías de que lo natural tiende a la procreación, las teorías evolucionistas, es decir, que ¿para qué sirve la homosexualidad? Si la homosexualidad no va destinada a la procreación, a mantener el ciclo de la vida, que consiste en tener hijos, pues hay otras teorías que dicen que la homosexualidad es necesaria porque todas las especies necesitan tener personas que no se dediquen solamente a la procreación. Variedad. Diversidad y también por una cuestión de superpoblación. Es algo también natural que va, igual que se utiliza a la mujer como objeto reproductivo, ¿no? Es algo, entra dentro de su naturaleza y su elección personal también. Y entonces por eso que te decía sobre la igualdad, que no solamente es necesaria que tengamos unas leyes contra los delitos de odio, unas leyes que nos protejan, muy necesarias porque no estamos en la situación idílica de la igualdad, cuando la estamos, ya no hace falta, sino que hace falta mucha formación y mucha educación, que por lo menos la gente tenga clara una serie de conceptos mínimos, porque si no es que todo se mezcla, todo vale, cualquier argumento es válido, no tiene detrás ninguna... Sí, no, y que luego hay mucho argumento que tú dices, yo qué sé, hay, por ejemplo, el típico que tú estás hablando de identidad de género, de tal,
y que es un error que yo he cometido, ojo. Ahora lo veo claro, ahora lo entiendo y tal, pero como que el típico que intentando desprestigiar utiliza, es que yo me siento jirafa, ¿sabes? A ver, no es así, o sea, ¿sabes? Como hay mucha gente que y yo creo que también eso en parte es delito de odio, el como intentar llevarte las cosas a no delito de odio, pero me parece una falta muy grande, ¿me entiendes? El intentar llevarte las cosas a ridiculizarlas para que parezca que lo tuyo no tiene sentido ninguno, ¿sabes? Totalmente. Esos son discursos de odio. A lo mejor no llegan a ser delitos, a lo mejor no están No, exactamente. tipificados como delitos, pero sí que contribuye, como tú dices, a la ridiculización, al menosprecio, a la discriminación, al delito de odio y marginación y exclusión social, porque en definitiva estamos hablando de derechos humanos tan importantes como tener derecho al trabajo, a una vida digna, a una vivienda, el derecho a la vida, por supuesto, en algunos sitios el derecho a la libertad, en algunos sitios nos encarcelan, hasta hace en otros países nos asesinan directamente. Entonces, cuando decía es necesario el activismo LGTB, es necesario el feminismo, y tú miras a tu alrededor, yo no necesito ningún colectivo que me defienda. Ese discurso que también puede parecerse un poco al discurso de odio, como deslegitimar una lucha. Lo suyo sí es legítimo, pero lo demás no. Ponte un poco en el lugar, empatiza, es decir, porque tú personalmente no lo sientas así, no lo tienes por qué sentir, esto es algo voluntario. Pero si hay otras personas que lo sienten así y luchan por ello, luchan por cambiarlo, pues como mínimo, si no puedes estar agradecida a la lucha, gracias a la lucha de esas personas, de esas mujeres y de esos activistas, tú hoy puedes ser una mujer que disfruta de una serie de derechos que antes, sin la lucha, no habrías tenido. Si no quieres estar agradecida, por lo menos respeta y no metas mierda, ¿no? Como decir, los discursos del odio. O sea, es que ahora estamos invadidos, lo que decíamos antes, por desinformación. También es verdad, algo que pasa mucho, sobre todo, yo creo que es que hoy en día tenemos una sociedad muy complicada de llevar por muchos sitios, ¿vale? Y en muchos aspectos. Y una cosa que pasa, que suele pasar, es que como que vemos tantas cosas a diario en noticias, en periódicos, en redes sociales, ¿vale? Que al final es como que tu cabeza omite. Y dice, porque si me preocupo por todo lo que veo, peto. Entonces como que hay gente que no ve una realidad con la violencia machista, por ejemplo, no nos fijamos en que están matando en que están muriendo mujeres. Hasta que te toca cerca. Porque hace unos meses atrás, no sé, en enero creo que fue, diciembre, enero, asesinaron a una mujer al lado de mi casa. Su ex marido, que se ve que el tío fue allí, sabía el horario al que ella iba a coger el coche para ir a por los niños, no sé qué. El tío estaba en el bar debajo de mi casa y él dijo, ahora vengo, tengo que hacer una cosa. Se fue y vino ensangrentado y dijo, vale, ya está el trabajo hecho. Así fue. El camarero pues llamó a la policía, no sé qué. Entonces cuando ves esas cosas y las ves de cerca, ves que ha pasado ahí. O sea, ves que ha pasado debajo de tu casa, o sea, que luego al final aquí pues toda la urbanización se juntó para hacer una protesta aquí en la plaza y eso. Pero como que cuando te toca verlo de cerca dices, sí que pasa. ¿Sabes? Y muchas veces a lo mejor ves, muere una mujer en Castellón y a los 2 minutos te has olvidado. Entonces te cuesta entender que el delito está ahí y que el peligro esté ahí. Sí, eso es terrible, es tremendo. Es como el caso más extremo, ¿no? Que nos podemos imaginar, pero no hace falta. Bueno, sí, quiero decir que mucha gente, si eso sirve para que a gente abra los ojos, a algunas personas abran los ojos, pues mira, algo de positivo. No creo que tenga que ser así. No hace falta irse al caso más extremo para ver. O sea, hay que pensar. Simple que nos venga hace falta mucha formación, pero sobre todo pensar, repensar, reflexionar las cosas, sobre todo cuando nos venga una información y desde
los que generamos información, que como tú dices, estamos saturados de sobreinformación. Exactamente. Hablar desde qué punto de vista hablo, ser muy sincero y muy honesto y muy coherente, que decir yo quién soy, desde qué de qué vengo, de qué situación de privilegio o de no privilegio hablo. Y siempre teniendo respeto por las demás posturas o opiniones. Eso, Sí, no, eso es lo que he dicho antes. Lo que he dicho pero hace un momento, en plan, yo creo que cualquier punto de vista es válido siempre y cuando tú no discriminas a los demás. Cuando tú estás discriminando a otras personas, automáticamente tú has perdido todo, al menos todo mi respeto. sobre todo eso, preguntarse siempre, ¿qué me está diciendo esta información? ¿Qué mensaje me está trasladando? ¿Cómo me lo está diciendo? ¿Quién me lo está diciendo? ¿Quién me lo está diciendo? ¿De dónde viene? ¿En qué medios de comunicación me estoy informando? ¿Cuáles son los intereses de esa persona que me lo está diciendo? Porque siempre hay unos intereses detrás, una línea editorial, los que quieren transformar el mundo, pero el mundo se puede transformar en un sentido O o en en el otro. otro. No significa que, como yo me gustaría transformar el mundo, no significa que yo tenga la verdad absoluta ni la razón. Para mí, yo lo tengo claro, que como yo quiero transformar el mundo es a mejor. Se mejoraría la mayoría social. Pero a lo mejor a otros discursos nos vienen para mejorar, para ellos mejorar el mundo. A su manera. Exactamente, no hace falta Lo que poner... Claro, porque bajo su punto de vista es mejorar el mundo. Lo que hay que reconocer es eso, de una sociedad que está viva, cambia y evoluciona. Y no podemos, bueno, esa postura conservadora, de intolerante, autoritaria, de decir, no, es que esto ha sido toda la vida así, y las tradiciones, y estos me están... no, vamos a pensar, vamos a ser críticos, a ser idealistas, a ser inconformistas, a ver una información, si no te convence o no te... Esto es voluntario, quiero decir, pero por lo menos siempre respetando eso, sobre todo los derechos humanos, y que no vaya en contra de nadie. Hay dos formas bueno, hay muchas formas de ver el mundo. Es que yo creo que la clave está ahí, en que tu lucha no interfiera en la de otro. Exactamente. Siempre que hay un conflicto, nos obligan a tomar parte dentro de un conflicto. Yo primero tengo que tener toda la información de ese conflicto. Voy a formarme, voy a leer, voy a informarme de toda la información. No solamente desde un punto de vista, como decíamos, hablábamos también sobre, bueno, no quiero sacar el tema porque es muy complejo y no tengo nada que aportar. Por ejemplo, ahora mismo lo que está pasando, que estamos en guerra. Te iba a preguntar, o sea, que te va a tocar hablar de eso. ¿Cómo puede ser la sociedad, el mundo jamás ha conocido un periodo de paz? O sea, que no se alarme nadie de que ahora hay una guerra en Europa. O sea, Exactamente. de aquí al lado, pero el ser humano jamás, no creo que ni que haya estado un año en paz en el mundo, ¿no? Y decir, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo pueden entrar unas personas a cañonazos y matar seres inocentes? Estamos viendo imágenes de niños muertos, estamos viendo imágenes de fosas comunes, de cosas que ya uno piensa, decir, no hemos aprendido nada de la historia del ser humano, que eso ya estaba superado. No, que eso no estaba superado. Y bueno, ante cualquier conflicto es como un 6 dibujado en el suelo. La imagen esa de yo me pongo en un extremo, veo un 6. La otra persona que se pone en el otro extremo está viendo un 9. Y Claro. yo digo que es 6. Y el otro que es 9. No, que 6, que 9. Voy a ponerme tan sencillo como girar. Voy a ponerme en Voy su a mirar lugar. desde tu sitio. Él está viendo un 9 y yo estoy viendo un 6. Vamos a ver cómo podemos acercar posiciones para que no sea ni un 6 ni un 9. O en resolución Sí. de conflictos. En paz, armonía y amor. Eso es lo que yo Tú sabes considero que lo es que... transformación. Cuando has dicho no hemos aprendido nada, con todo lo que se está viviendo y todo lo que se está viendo y lo que tú dices, imágenes muy fuertes de fosas comunes, de bombardeos en colegios y cosas así. Hay una frase de Albert Einstein con respecto a la estupidez humana y al no saber dónde parar y al no aprender de sus errores del pasado,
que decía, no sé con qué armas, él dijo, no sé con qué armas se va a pelear en la Tercera Guerra Mundial, pero en la cuarta se va a pelear con palos y piedras. O sea, y como se están viendo las cosas ahora, tiene razón. O sea, como ahora mismo se dice lo que todos tenemos miedo a que se diga, es que no aprenden. O sea, es que lo primero que se ha hecho, o sea, uno de los primeros ataques si no es el primero que se hizo en Ucrania, fue la central nuclear de Chernóbil. Con el peligro que tiene aquello. Porque... Sí, es una sensación ya de como que se desmorona nuestro mundo, nuestro paradigma, como tenemos pensado, decir, no, se están cometiendo crímenes de guerra, se están saltando todas las leyes internacionales y todo, y no pasa nada, ¿no? Y no hemos aprendido nada y al final ves que desde la impotencia y la inseguridad que nos genera eso, es un poco, es lo que, volviendo al tema de la información, nos mete miedo. Allí solamente le están dando una información a los rusos, le censuran todas esas imágenes y otras informaciones. Aquí nos dan otra. Entonces, siempre hay que procurar, sea del tema que sea. Y también un poco porque hay que decir las cosas como son. En España, todas las noticias que nosotros vemos, toda la información que a nosotros nos llega, tampoco es la información real de cómo están pasando las cosas, ¿vale? O sea, España es miembro de la OTAN y a la OTAN no le interesa que tú veas a Rusia como una persona que tenga algo de razón. Aunque no justifiquen nunca jamás sus hechos, ¿vale? Pero a la OTAN no le conviene que los ciudadanos de la OTAN vean que Rusia tiene un motivo lejano. O sea, no me voy a meter en eso, ¿vale? Pero lo que si tienen algún motivo, no te lo van a dar a ti. A nosotros no nos va a llegar. Y a los rusos no les va a llegar la parte de la OTAN. Porque al final todo funciona así. Es un ejemplo muy extremo de cómo puede llegar a ser complicado un asunto, que esto no es una cosa que lleve 16 días. Esto es una cosa que viene de años. Muchos años. No hace falta ser politólogo ni licenciado en ciencias políticas pero sí hay que tener un mínimo de información para opinar de cualquier tema. Por eso todas las opiniones, todo no vale. Esto es simplemente un ejemplo, si esto es un caso muy extremo, una guerra que no es justificable en ningún caso y no tiene ningún sentido que una persona mate a otra. En ningún caso. Pero esto es extrapolado al tema de que nosotros nos ocupamos aquí, feminismo y LGTB. ¿Cómo no va a haber conflictos? ¿Cómo hay hombres que se sienten amenazados porque una mujer luche por sus derechos, por tener igualdad de oportunidades con ellos? Es decir, que siempre van a haber, pero hay que llegar a unos mínimos, a un consenso mínimo y básico de convivencia, unas normas básicas de convivencia. No hace falta irse a la violencia de género, que sería como el caso más extremo. Una persona que asesina a otra, amparada en el machismo, que es la superioridad, la creencia de la superioridad del hombre sobre la mujer. De que esa mujer es suya. O sea, exactamente. La posee. Y que si no me haces caso a mí porque si me dejas, te mato. Eso está amparado en el machismo, de esa serie de creencias. Es que si una mujer mata a un hombre, que todo mismo. No. Si una mujer mata a un hombre, será por otras causas y por otras razones. Pero no lo hace amparada en un sistema hembrista de la sociedad. Esa es la diferencia que se tiene que dar. Los argumentos puñados de paz, ¿no? Que te dicen, es que, ¿por qué llama violencia machista vicaria cuando el hombre utiliza a los hijos para dañar a la mujer? Cuando hay mujeres que también han utilizado a los hijos. Te pongo un caso muy extremo para ver la diferencia entre machismo, que no es lo contrario de feminismo. Feminismo es lucha por la igualdad. El machismo es una creencia, una ideología arraigada históricamente en la sociedad, en el que el hombre se ve amparado de que una serie de cosas, de privilegios, son de hombre
y una situación desfavorecida socialmente totalmente es la mujer. Entonces, amparada en ese sistema, si la mujer, volviendo al ejemplo, mata al hijo para darle celos, para hacer daño a su marido, lo que hemos dicho antes, no lo hace amparada en un sistema hembrista de superioridad de la mujer, lo hace porque se le ha ido la olla, porque es una persona inestable, porque ha tenido una crisis de ansiedad de lo que sea y lo ha llevado a sus últimas consecuencias para hacerle daño al otro. Ya está tipificado en la legislación, en el sistema jurídico. Pero, ¿por qué ese miedo a ponerle nombre a las cosas? Si es violencia machista, si es violencia de género, porque está basada en el género, no porque tú y yo podemos tener un conflicto por otras cosas, por miles de causas. Si yo te mato a ti, pues te he matado. Y si tú me matas a mí, me has matado. Otra cosa muy diferente que tú me veas por la calle y me veas con esta camiseta, por ejemplo, y al grito de maricón de mierda, como sucedió con Samuel en Galicia. Me estoy gritando. Ay, perdón, no me he dado cuenta. Bueno, es que... Yo estoy intentando hacer que pase desapercibido, no pasará. Lo maten, una paliza entre varios. ¿Vemos la diferencia cuando es un delito de odio por LGTBI-fobia a cuando es un asesinato por otra causa? Pues esto es lo mismo. Si un hombre mata a una mujer porque no la considera digna de tener libertad en su vida, no le reconoce sus derechos, eso está basado en un sistema machista y hay que reconocerlo. Si no reconocemos el problema, no lo vamos a solucionar nunca. Entonces, yo comprendo que hay gente que le falta información y cuando nos sentimos atacados por una ley básica del comportamiento humano, la defensa es otro ataque, porque me siento inseguro. ¿Cómo me vas a decir que yo soy uno? No, el feminismo no va ni contra los hombres ni contra nadie. El feminismo es igualdad. Todo lo que vaya en esa dirección es luchar por la igualdad. Y todo lo que vaya en la otra dirección ya nos podrán venir con muchos rollos, con muchos cuentos y con mucha desinformación y con mucha... Pero tiene una mala intención. Que yo creo que lo has descrito muy bien sobre... Es más, que lo hemos hablado al principio, pero yo creo que ha quedado bastante claro ahí, al principio de la entrevista, cuando hemos hablado de los dos puntos, de las dos manifestaciones y tal. Si tú eres feminista, vas a defender la igualdad y punto. Y no te vas a estar... Y no vas a excluir a nadie. Si tú estás excluyendo a los demás... Y si tú no estás bien sabiendo darle la igualdad a los demás que tú estás pidiendo para ti, no te hagas llamar feminista, al menos por mí. O sea, y no te voy a llamar feminista. O sea, no te voy a respetar como feminista porque tú no estás respetando a cierta gente. Y es lo que hablábamos al principio, es eso. O sea, todas las opiniones son respetables siempre y cuando tú no discriminas a los demás. Y si tú estás discriminando a los demás bajo un punto de vista que para ti es feminista, también pierdes mi respeto. Es que me da igual, o sea, los motivos que tú tengas. Si tú estás discriminando a los demás... Ahí está el problema, que muchas veces damos por supuesto que una persona, por ser, no sé si se puede decir la palabra, por ser racializada o negra, no puede excluir a los demás inmigrantes africanos, negros. Sí. Es que el hecho de ser una minoría social marginada y excluida no te exime de ser racista. No te exime de ser racista con otros. El hecho de ser gay no te exime de ser... Exactamente. Homófobo. Exactamente. Y el hecho de ser mujer no te exime de ser machista con otras mujeres, contigo misma. Es que nos han educado en un sistema patriarcal, machista o LGTBI-fóbico. Entonces no es nuestra culpa. No se trata de criminalizar a nadie. Se trata, como has dicho tú antes, que cada día vamos aprendiendo. Yo puedo meter la pata 100.000 veces, pero
a lo mejor si alguien me lo explica, me da su punto de vista, pues ya me equivocaré en otra cosa, pero en eso ya intentaré no ofenderte, porque Claro, y eso yo siempre me he considerado, en plan, en ese sentido, siempre he intentado ver los diferentes puntos de todo, ¿vale? O sea, cuando yo intento leer sobre un tema, intento leer de diferentes puntos. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno no me convence, a lo mejor el otro tampoco, y a lo mejor me convence una parte de uno y una parte del otro, o a lo mejor no me convence ninguno de los dos y tengo mi opinión aparte y no tengo que ponerme bajo ninguna bandera también, o sea. Y yo creo que el principal problema de hoy en día es la desinformación, que tú te ves un discurso de X político diciendo 4 burradas, y como yo no me preocupo en buscar más información o en buscar el discurso de otra parte o en saber en qué se está basando, me lo creo. Automáticamente me lo creo. ¿Por qué? Porque como no voy a ver otra cosa, como no me voy a informar más, lo único que he visto va a ser lo que me voy a comer con papa. Y yo creo que ahí está el problema, en la desinformación. Si tú crees que una sociedad sería mejor si luchas por reducir las desigualdades, en el que todos fuéramos más que hubiera más equidad, sí. Luchar para reducir la discriminación de las personas, de los más favorecidos y los más vulnerables, que siempre al final no es una cuestión de... Al final, si lo pensamos, se trata de una cuestión de siempre la misma de ricos y pobres, pero es que es así. Sí, es que es así. Privilegiados y desfavorecidos. No hay otra, porque cuando viene aquí una persona inmigrante, no voy a nombrar raza ni voy a poner ejemplo, con dinero, vamos, eso no hay ningún problema. Exactamente. Y así con todo. Y con las personas LGTB y con todo. Entonces, si tú estás convencido de que una sociedad así, todo lo que vaya en esa línea, tienes ya una base para decir, y seguimos aprendiendo cada día y rectificando y evolucionando porque la sociedad está viva, las democracias son vivas. Y entonces mucha gente dice que la identidad trans es el futuro. Eso quiere decir que todos tenemos que pasar por el aro de lo que ahora nos diga una etiqueta. Tal. No, pero sí que es verdad que eso es un campo ahí que se abre, nuevo, para mucha gente. Y lo más lógico y normal es estar informado, por lo menos estar informado y no decir, mira, lo más cómodo es lo que me dicen estos, que es un mensaje muy corto, básico, simple, no me hace y fácil de quedarte. Reflexionar y hay que ser crítico con todo. ¿Y qué me están diciendo? ¿Cómo me lo están diciendo? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es todo? Y luego hay una cosa que también he notado mucho. Con todo tema de lucha por igualdad, activismo en general, ¿vale? Tú te ves las noticias, te ves los periódicos, te ves vídeos en YouTube, en cualquier red social, y como que al final está el puntito ese de que siempre intentan mostrarte al que no respeta, ¿sabes? O sea, siempre como que llama más la atención sacar a la feminista que dice que hay que matar a todos los hombres y que los hombres son inferiores, ¿vale? Antes que sacar a las 500 personas que hay detrás defendiendo su derecho y defendiendo que todos somos iguales. Entonces, como que ahí está el verdadero problema, o a lo mejor muchas veces ves en las noticias, sobre todo pasa mucho, tío, en ciertos medios de comunicación, o incluso en YouTube también hay ciertos canales que tú ves y como que van muy a saco, y con el tema de identidad de género y tal, tú tienes a miles de personas que te dicen, tú eres heterosexual, cis hetero, te aplaudo también, o sea, no pasa nada. Aquí todo el mundo somos iguales,
Pero luego llama más la atención sacar al que critica eso. Al decir, es que tú eres cisetero, eres un básico, no sé qué. Y luego es uno de entre muchos. O sea, es una persona que piensa así de entre muchísimas personas que no piensan así, pero como me renta más ponerlo y que se vea esa parte, se pone así. O sea, y entonces yo creo que ahí está el problema y por eso también quería traerte un poco a ti a la entrevista para que se vea que hay opiniones aparte de todos los hombres son malos y hay que matarlos y no valen, son una lacra. Y hay opiniones respetables como, o sea, hay gente que respeta y que tú eres gay y me va a respetar igual a mí, que soy hetero, que a una persona que sea gay. Y no me vas a decir que es que yo soy un básico, ¿no? O sea, yo quiero que se vea eso porque como que luego intentas ver por otro sitio y no te encuentras eso. Te encuentras a lo que llama la atención sacar. Porque al final llamamos la atención. Es un tema muy interesante el que plantea sobre la posición de los medios de comunicación, la responsabilidad de los medios de comunicación en la sociedad de la comunicación, la sociedad de la información, porque ahora, si te fijas, hasta en la guerra es la lucha por el relato. El que tiene el poder es el que tiene la información. Y una forma de controlar a las masas es con la información y darle la información que tú quieres y ocultarle la que no quieres. Es lo que hacen desde un bando y desde otro. Y la manipulación, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay dos posturas, básicamente. Sé que es todo mucho más complejo y no es tan simple. Es como decía, hablábamos del spot del 8M del feminismo de este año, que dice, a mí me hacía gracia porque ya en la división con el feminismo hay 100.000 feminismos, somos 4 y en vez de estar unidas por la misma causa nos peleamos entre nosotras mismas. Dice el spot, en España hay 47 millones de maneras de vivir el feminismo. Quiere decir, el feminismo es el feminismo y tiene una definición que hemos dado antes, igualdad. ¿Por qué hay 47 millones de maneras de vivir el feminismo? Porque, bueno, las personas somos diversas, somos diferentes, cada uno lo vive a su manera, pero el feminismo es lo que es. Quiero decir, verdad solo hay una. La definición está clara. La definición es esa. Ya que tú lo transgiverses, es tu problema. Hemos llegado a esa conclusión con unas normas básicas de convivencia, que eso es básico, que a veces ni se respeta. Hemos llegado a la conclusión, el feminismo es esto. ¿Por qué me dices tú que ahora no es eso, que es lo otro? Me quieres manipular y dar la vuelta. Aquí hay, como te decía, las dos corrientes. Una corriente que se trata de darle derechos a todos, que lucha por los derechos de todos y para todos, y otra corriente que es la reaccionaria, pues sin citar a la extrema derecha, a los innombrables, que resta derechos, quiere quitarnos derechos, según a lo que le interesa, porque normalmente son las clases privilegiadas. Entonces, sé que es muy básico y muy reduccionista y muy simple, pero al final es eso. Si tú quieres transformar la sociedad a mejor, para lo que tú consideras que es más justo, es decir, derechos a nadie. Además, que una cosa es que el que yo tenga derecho o le dé derechos a otras personas no me resta los míos, no resta los derechos a los demás. Si tú dijeras, es que mira, ahora se va a imponer un régimen feminista, feminazi, es que tú date cuenta la palabra, la mala intención que tiene, que no deberíamos ni nombrarla, reproducir sus palabras. Se va a imponer un régimen hembrista en el que el hombre va a estar por debajo. Me está jodiendo mis derechos, es que eso no lo veo. Pero es que no se trata de eso, se trata de darle derechos a los que todavía no lo tienen. Hay ejemplos muy extremos como el de la violencia de género, como lo que me pasó el otro día, que aquí todavía te lo voy a contar para que veas que son micromachismos, lo que llamamos gestos, detalles, que vemos que el machismo está tan interiorizado en nosotros que no nos damos cuenta. Por eso tenemos herramientas, instrumentos para darnos cuenta de eso. Por eso le debemos tanto al movimiento feminista, que son las pensadoras, las teorías, las teorías queer y los estudios de género, que nos han enseñado tanto, que nos ha servido para la lucha LGTBI y para todo, porque al final, bueno, eso ya da para otro debate, pero es la misma lucha. Lo que te quería decir es eso, que... Sí, que te pasó el otro día un micromachismo, me decías.
te iba a contar el micromachismo. Aquí en los pueblos todavía se llama la horrible costumbre esta, todavía cada persona vive la muerte a su manera, ¿no? Y en un entierro, además de los 2 días en el tanatorio, luego pasarlo por la iglesia, sus creencias religiosas. Después de la misa en la iglesia se saca el ataúd, el féretro, y se pone en la plaza. O sea que es ya algo muy interminable para los familiares que están ahí hechos polvo, que ya llevan 2 días sin dormir. Y después de la misa de 2 horas, sacan el féretro, lo ponen en la plaza y se hace una fila para pasar a darle otra vez el pésame a los familiares que están ahí detrás del féretro. Y de esto que no te das cuenta, y va pasando una fila de personas, de seres humanos. Y de repente ves que un hombre, o sea, iban pasando casualmente todos hombres, hombre, y de repente ves a un hombre que coge a una mujer, una señora mayor, pero así con agresividad y violencia, la coge y la aparta y la tira para atrás. Porque primero tienen que pasar los hombres y después las mujeres. Una cosa tan tonta, no tan simple. Es un gesto, simplemente un gesto. Es decir, te das cuenta de decir, esto está estipulado en la sociedad, sí. Se hace una fila, primero pasan los hombres y después las mujeres. Y como a una mujer se le ocurra, porque no se dio cuenta, porque se metió, se le ocurra usurpar un espacio que no le corresponde, es sacada a la fuerza con violencia y es ponerla en su sitio. Y eso pasó el otro día. Entonces quiere decir que no hace falta irse a casos tan extremos de violencia machista, que ya es no respetar el derecho a la vida. Sí, no, y que también hay que dejar claro que el caso, que también hay que dejar claro que está diciendo que no hay que irse a casos tan extremos de violencia machista. Es que la violencia machista no es solamente un hombre que mata a su mujer, ¿eh? O sea, hay muchísimos casos de violencia machista sin llegar a pegarte, o sea, sin llegar a ponerte una mano encima. Yo te puedo hacer mucho daño, muchísimo daño. Pero ojo, a una mujer, a un hombre y a quien sea. Yo puedo hacer mucho daño hablando a una persona. Si yo decido hacérselo a mi pareja, ahí está el problema. En plan, ahí está el problema de que ya es violencia machista, ¿sabes? Sí, es un tema muy complejo. Sí, es muy complicado, es muy complicado. Hostia, llevamos 1 hora y media de entrevista y he de decir que me llevo meando desde los 10 minutos. Yo te quería agradecer y te quería dar la enhorabuena porque en tu programa de un espacio a estos temas que llega a una audiencia potencial que a lo mejor de otra manera no le llegaría, a lo mejor mi punto de vista, mi forma de ver las cosas. Hay gente, supongo que a todo esto le sonará a chino, o gente que ya tiene muchos conocimientos, pero es muy necesario y... Claro, mira, sobre todo Twitch es una plataforma que es como muy joven, ¿vale? O sea, muy joven no la plataforma, muy joven la gente que consume Twitch. Porque tú ya... YouTube sí, tienes los youtubers, no sé qué tal, pero YouTube al final ya es una plataforma que se consume más de manera adulta, tienes otro tipo de contenido y tal. Y veía como que en Twitch sí faltaba eso. O sea tienes canales importantes de podcast, de cosas interesantes, pero sí es verdad que tiene como una sociedad, una comunidad muy joven Twitch. Entonces a mí me gusta el hecho de traer gente y en un principio yo quería orientar todo esto a que se conozca a personas y mostrar a la gente que ve esto que no tienes que ser famoso, que no tienes que ser que no tienes que tener millones para ser una persona interesante. Que por ejemplo, yo la entrevista con Giovenco, dentro de que él es muy conocido por su música y tal, yo lo que quise reflejar en su entrevista era eso, es que es una persona normal, como tú, como yo, como cualquiera, y es una persona interesante siendo una persona normal. Que tú, siendo una persona que está en tu casa y que te informas a través de internet, de las cosas y tal, de todo lo que pasa,
tú te informas al final a través de internet y a través de los medios de comunicación. Y al final tú puedes llegar a tener una cantidad de conocimientos bastante amplia siendo una persona normal. Entonces yo quiero que se vea reflejado eso y que se hable de temas, evidentemente, que sean interesantes y que puedan aportar a algo, ¿sabes? Yo por lo que dices, bueno, quiero puntualizar algo por lo que dices de la gente joven. Tengo como a veces tengo una dicotomía entre que pienso una cosa y pienso otra, que al final, bueno, no se trata de la edad, no se trata para todos estos temas, no es cuestión de edad, pero sí que es verdad que veo lo mismo que te he dicho antes, que los avances son imparables y solamente hay que recordar un poco que decir, ahora parece que estamos viviendo un retroceso en derechos y libertades por ciertos discursos del odio que nos están simplemente decir ¿por qué van contra las mujeres y contra las personas LGTB? Hay que hacerse esa pregunta, porque somos los que realmente es lo que realmente está transformando el mundo, están transformando sus privilegios, entonces saben muy bien a por qué tienen que ir. Cuando llegan a un gobierno, lo primero que va hacia las leyes de violencia de género, las leyes LGTB, las leyes de memoria histórica, bueno, no hace falta concretar. Pero bueno, quiero decir, esa dicotomía de que la gente joven, por un lado, es la gente más formada, más preparada, más inteligente, y dominan las nuevas tecnologías, dominan todo. Por un lado veo que el avance solamente hace falta mirar y recordar un poco hasta hace pocos años que sin duda estamos mejor, tenemos más leyes que nos protegen y tenemos más espacios de libertad y de visibilidad, pero luego también hay mucho, como tú dices, veo ahora mismo hace 2 días fue el 8M y veo vídeos de las manifestaciones feministas comparándolas con los orcos Sí. o sea, una serie son gente muy joven que ha comprado ese discurso, ¿no? Y tenemos que pensar, ¿eso en qué dirección va? En la dirección de hacer una sociedad mejor, más libre, más igualitaria, más progresista, más no solamente en la lucha feminista y LGTB, por el ecologismo, que es mucho más importante que estos temas, porque al final nos vamos a cargar el mundo y sin eso no puede haber miles de temas. Eso va en ¿qué hace eso? ¿Qué aporta eso? De reírnos de las mujeres que están luchando por todas las demás y por todos. Por los hombres también, porque los hombres también somos víctimas del machismo, ¿eh? No hay que olvidarlo. Que una cosa es la expresión de género, ahora porque algunos artistas hay avances en su expresión y su vivir de una forma diferente su masculinidad, pero luego veo cosas que no se ha avanzado nada, al contrario, parece que vamos para atrás. Claro, yo en ese sentido de lo que tú dices de los hombres sufrimos machismo también, por ejemplo, yo, o sea, y te lo juro que yo tuve una situación tan rara, o sea, cuando yo, claro, que ahora mismo llevo mis uñicas blancas, ¿vale? Normales, tan sin pintura. Pero yo que me suelo pintar mucho las uñas, ¿qué tal? Claro, aquí en Granada, sin problema, porque al final aquí en Granada, ciudad grande, todo el mundo va a su bola y tal. Pero fui al pueblo, a Gorcadovera, todavía estaba allí, y voy a comprar un supermercado y se me quedó la chica que estaba reponiendo las estanterías, se quedó así mirándome, pero de una manera rarísima. Yo dije, no sé, no, en mi cabeza no entendía qué pasaba. Y entonces, nada, voy y le pregunto, oye, no me acuerdo qué estaba buscando yo, pues que estaba buscando harina, oye, ¿dónde está la harina? No sé qué, está. Ahí, ta. Me voy, vuelvo y al pasar por el pasillo, me mira y me dice, perdona. Digo, ¿qué pasa? Y dice, no, nada, que, ¿por qué te pintas las uñas? Y digo, porque quiero. Y dice, pero dice, no es que seas gay ni nada. Y yo en plan, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me pinto las uñas porque me gusta tenerlas pintadas. O sea, porque hoy me apetecía pintármelas y cuando no me apetezca no me las pintaré. Pero, o sea, es que no entendí, te juro,
esa situación me puso tan incómodo de decir, no sé qué tiene de malo, o qué tiene de raro, ya no de malo. Madre mía. Eso. Hablar de Bueno, estos temas hay que asumir, y ya termino con esto, que no estamos alargando mucho. te quiero hacer una Hay que última asumir. pregunta. No, vale, yo no tengo, estoy encantado de estar aquí charlando contigo, pero yo No, pero dime lo que es eso y... quiero decir, por lo que decíamos, que a los hombres también nos afecta, pero por supuesto es que en la sociedad estamos todos. Hay algunas corrientes que tratan de abolir el género, que no hay hombres ni mujeres, hay personas, ¿no? Hay seres humanos. Primero hay que admitir cuál es el status quo de una situación, para cambiarla, para mejorarla o para mantenerla, para conservarla. Si funciona, lo que funciona y lo que está bien y no hace daño a nadie, pues se conserva. Pero hay que partir de la base de que la sociedad históricamente es sexista, porque diferencia entre hombres y mujeres. Desde que nacemos, todo va en función de eso, de diferenciarnos, incluso en cosas que no nos diferenciamos, pero nos empeñamos. En la sociedad es sexista, tenemos que reconocer eso. La sociedad es machista, porque prevalece al hombre sobre la mujer. Eso también hay que reconocerlo. Solamente hace falta observar un poco y tener un poco de visión crítica. La sociedad es homófoba, porque prevalece la heterosexualidad sobre la homosexualidad. Y así con todo. Y a partir de ahí, reconociendo esa base, podemos mejorar la situación. Se está mejorando en algunos lugares más que en otros. Pero mientras que haya una injusticia social en el mundo, existirá. ¿Es necesario el activismo LGTB? Pues mira, sí, no hemos llegado a esa situación de igualdad. ¿Es necesario el feminismo? Pues mira, sí, no hemos llegado a esa situación de igualdad. Y así con todo. No puedes luchar sobre unas causas porque te tocan a ti y luego ser y luego discriminar a los demás. Opresor y discriminar a otras causas. Vale, antes de la última pregunta voy a decir que aquí hemos tenido el primer baneo del canal por imbécil, ¿vale? Si tú estás en una entrevista en la que se está entrevistando a alguien que tiene unos valores y tiene una ideología y una manera de pensar, no vengas a provocar, ni a vacilar, ni a ridiculizar sus maneras de pensar, ¿de acuerdo? Así que esta persona, que ni siquiera voy a leer su nick porque no me interesa más nombrarla, está baneada y me alegra muchísimo de que seas la primera del canal, ¿vale? Un besico. Ahora, seguimos con la entrevista y ya la última pregunta que te voy a hacer, de hecho me gustaría ya cerrar con esto, es que tú imagínate, porque esta entrevista se va a subir a YouTube, como te he dicho. Imagínate que de esta manera, o sea, que en YouTube un niño de 10, 11, 12, 15 años que tenga su orientación sexual, que se esté planteando las cosas, que tal, que tenga cierto miedo, buscando por YouTube llega a este vídeo de esta entrevista. ¿Qué le dirías para ayudarlo? O sea, imagínate que estás hablando con alguien que como que tiene miedo de lanzarse y tal, y una persona joven que está en esa situación. Es la última pregunta. Todo tuyo. Pues a ver, en primer lugar, que no tenga miedo, que no sufra, que no está solo, que no le pasa nada malo, que no tiene ningún problema, que no tiene ninguna enfermedad. El problema lo tiene la sociedad, que está equivocada, que está en un error. A él no le pasa nada malo porque se sienta atraído por una persona de su mismo sexo. Esto es completamente natural. Y eso, tranquilizarlo y eso en primer lugar, decirle que sé que es difícil en esos casos darte cuenta de que después seguramente lleva toda su infancia y toda la vida escuchando cosas hirientes sobre ser gay, que eso, quieras que no, estamos educados en la homofobia y eso te pasa factura psicológica, psíquica y emocionalmente. Pero que sea fuerte, que vea que no está solo, que nunca las personas no van a reaccionar como él piensa que van a reaccionar. A las personas les da igual, realmente les da igual
de quién te enamores o con quién te acuestes. Simplemente no entienden, no tienen las herramientas para que las cosas cambien. Les produce raro, según su visión. Desde su punto de vista, les está viendo un 6 y tú le estás diciendo que eres un 9, pero si yo te veo un 6. Necesitan su tiempo también, por eso esa labor pedagógica, como tú hiciste con la reponedora de ese supermercado, con la cajera de ese supermercado. No se contesta con agresión ni con... a veces es difícil contenerse porque te estás sintiendo un poco agredido o cuestionado, pero hay que tener esa paciencia y esa pedagogía de decirles, no, señora, yo me pinto las uñas porque me da la gana, pero no soy gay, no tiene nada que ver. O ahora mismo con esta persona que habrá hecho un comentario homófobo, quiere decir... Sí, no ha hecho comentario homófobo, pero ha venido aquí vacilando en plan de... Cuando he dicho yo que me miraba, que me pasó de la uña y tal, ha dicho como, ay, a mí me pasó lo mismo, miraron mal por llevar una camiseta de box, no sé qué. Entonces, pues mira, vienes vacilando, te vas a tu casa. Y me da igual, o sea, mira, tengo no sé cuántos seguidores, tengo menos de 40. Pues, aún así me importa una mierda que me siga o no. O sea, imagínate si me importas poco. Por eso. En ese caso, el problema está en comparar una cosa con otra. Comparar una cosa con otra y mira, sinceramente yo creo que ni siquiera es una persona que lo haya dicho en serio. Pero tienes que saber mirar qué estás diciendo, en qué momento y a quién se lo estás diciendo. Claro, hay una clara intención con eso. Y vamos a ver, ¿qué significa una persona con una camiseta de Vox? ¿Qué mensaje está lanzando? Exactamente. ¿Es un mensaje que va a favor de los derechos humanos, de la democracia, de luchar por la igualdad y por la libertad? ¿Está lanzando un mensaje de recortar derechos humanos a ciertos sectores ya de por sí marginados y excluidos socialmente? Pero si yo creo que, mira, José, si yo no creo que pase ni siquiera por ahí, más allá del discurso que tenga, o más allá de eso, yo creo que decirlo en un chat donde se está hablando de los temas que se están hablando, es venir a vacilar, es venir como te digo, a hacer el chiste, a desprestigiar y a rebajar tu discurso. Entonces, si tú faltas de respeto, y se lo he dicho al principio de la entrevista, desde el respeto, y se lo he dicho bien, pues no quería estar, en plan, yo no quiero faltar a nadie y tal. Cuando he visto que aparecía y empezaba con el chiste, he dicho, bueno, ya se verá, tal, en plan, siempre que se respete, yo te voy a respetar y eso. No has respetado tú, no te voy a respetar yo. Eso está claro, eso está clarísimo. Si tú no respetas a una persona, mi respeto lo has perdido. Así que ya está, has sido testigo del primer baneo del canal. Y bueno, de verdad, me estoy mirando muchísimo, tío. Vamos a ir cerrando ya, ¿vale? Ha sido un gustazo tremendo haber tenido una entrevista. Creo que da para muchísimo más los temas y puede ser que en el futuro, si a ti te interesa, volvamos a hacer otro ratito de charla, siempre que tú quieras. Así que vamos a ir dejándolo por aquí, porque tengo que cerrar ahora, que en 20 minutos tengo que subir el vídeo. Y bueno, que de verdad que muchísimas gracias, que espero que te hayas sentido a gusto y que, como te digo, que estás invitado para cuando quieras. Muchísimas gracias a ti por invitarme, por darme la oportunidad de expresarme en estos espacios que yo no sé, nunca se sabe. Eso es lo que tiene también el activismo, que tú pones tu granito de arena y no sabes a quién va a llegar, no sabes a quién va a ayudar. Solamente con que le sirva a ese niño por el que me preguntaba, de decirle que se cuide, que no se exponga, que no sufra, que no tiene por qué salir del armario ni ponerse en riesgo, que no está solo, que hay personas que le van a ayudar y que le van a... Solamente porque le ayude a una persona ya merece la pena todo el activismo, ¿no? Exactamente. Un tema bueno, que mucho y... Ya está, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos, ahora después hablamos un rato si quieres. Y como te digo, cuando quieras vamos a hacer otra charlita, ¿vale? Venga. Muchas gracias. Venga, un besico. Adiós.
Hostia. Mira, pido perdón a José porque sé que me he despistado con eso. Y no he seguido porque me parecía una falta de respeto seguir enrollado con el tema estando la persona aquí. Pero de verdad, si estás viendo esto, eres una pedazo de mierda, ¿vale? Si sigues en el directo, que lo sepas. No, no Un sigue, trozo de me mierda he para mí es más encargado yo. respetable que tú. Me he encargado yo de que no siga. O sea, lo he vetado directamente. Ah, vale, lo has vetado Lo he directamente, echado vale. del directo, lo he echado del directo. Se han borrado los comentarios. Lo he dicho desde un principio, si tú vas a ir... Si tú tienes una opinión, la voy a respetar siempre, porque todas las opiniones son respetables. Pero siempre y cuando no falte el respeto. Y tú lo que has hecho ha sido venir a vacilar, a jijijaja, a mira esto, pues ahí tienes tu merecido. Fuera, ¿vale? Y te has perdido el final de esta entrevista y todas las entrevistas que vuelvo a hacer en el futuro, pues te las vas a perder porque no puedes entrar directamente a mi canal.